Cuenca con su mujer Aurora, a la que vais a conocer luego, ¿no? Y trae consigo una cantidad de instrumentos que son la envidia de cualquier museo. Y para ello viene su caravana de la que no se separa bien, ¿no? Maestro de educación primaria de especialidades de matemáticas y ciencias naturales, ha trabajado muchos años también en un centro de secundaria. Dice que empezó por la prehistoria a trabajar de esa forma, que no sé si llamar arqueología experimental, y aunque enamorado de celtas e íberos, se permite el lujo de tener escarceos con estos locos romanos. Eso son palabras suyas, casi todas. Está jubilado, pero no pierde la pasión por enseñar. Te podemos dar fe, Carlos y yo, porque se ofreció a impresionar a nuestros alumnos ayer mismo en nuestro centro. Yo estuve presente y me sentí feliz de que tuviesen una experiencia tan estimulante y que estoy segura de no poder darles yo. Me satisfacía ver cómo estaban todos encandilados, observando, escuchando y obedeciendo las órdenes de este artífice tan perito, pero claro y delicioso en el trato con los alumnos y alumnas. Así que solo me queda decirte a Emili, estamos a tu disposición, Magíster, tenemos muchas ganas de aprender. Gracias. Ego, Aurora, uxor zonino, a Emilium surrecto dotivi libertatem. Exemplum amoris et dedicationis filorum meorum fuisti. Tertio anno imperi Traiani imperatoris postridie calendas martias. Yo, Aurora, esposa de Zonino, a ti, a Emilius Insurrectus, te doy la libertad. Has sido un ejemplo de amor y dedicación por la educación de mis hijos. Año tercero del emperador Trajano, segundo día de marzo. Siempre me gusta empezar con una pantomima, que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo de después, pero esta vez he elegido esta por varias razones. En primer lugar, porque para mí es el día más grande de mi vida, me van a dar la manumisión. A partir de hoy mi vida va a cambiar completamente. ¿Cómo llegué al Imperio Romano? Yo era maestro en Grecia, pero la gran crisis me llevó a Roma y me ofrecí de esclavo. Fijaos qué cosa más curiosa, siendo liberto me ofrecí de esclavo porque era mi única forma de poder salir de la crisis y poder ejercer lo que yo quería. Me va a poner el píleo griego que simboliza la libertad. Y ahí quiero ya descartar el mayor error de la historia. No representa la libertad. Por mucho que Delacroix lo colocase a esa mujer guiando al pueblo, el gorro frigio no es la libertad. Eso es un error histórico. La libertad la representa el píleo griego. Píleo, que por cierto, los aficionados a la biología, a las aves, saben que es ese copete de plumas que tienen siempre en la nuca los pájaros. Bueno, bien. Y ya, lógicamente, me voy a desprender de todos los atributos de esclavo, entre ellos, vengo de la España espartaria, no se extrañe entonces que mi cinturón sea de esparto, como mis zapatillas sean de esparto. Vengo, repito, de la España espartaria. Y, por supuesto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con la libertad recién conseguida? Peregrinar a Éfeso, al templo de Diana Multimamice, y depositarle esto que era la placa que tenía cualquier esclavo, y que sea Diana quien guíe mi nueva libertad. Os paso la placa y bueno, ya te siento libre. Ya soy otra persona. Bien. Y ahora, bueno, pues el tema que nos ocupa. Primero, permitidme una idea para mí utópica. Que por primera vez la gente de ciencias y de letras seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, nuestro éxito está asegurado. Por eso quiero dedicar esto
a una compañera mía que he trabajado con ella muchísimas veces, María José Ramírez, de allí de Cuenca, y por supuesto, qué menos que dedicar todo esto a mi maestro de latín, que con 13 años, don Vicente Tradacete Vaquero, nos enseñaba todo esto y muchas cosas. Así que para él, que estoy seguro que allá en las alturas me estará viendo y me estará guiando. Bien, vamos a empezar. He elegido un tema puramente científico, para que veáis que la ciencia necesita de las artes clásicas, necesita del latín. Yo, mi ciencia que le explicaba a los muchachos, no sirve de nada si no tengo mi apoyo en latín. Cuando yo digo que un triángulo es equilátero, digo que equilátero significa láteros lado y equi igual. Y si yo no empiezo así, yo no puedo seguir una clase. Y isósceles es un triángulo con las patas iguales. Y escaleno es el triángulo cojo. Por las buenas, por las malas o por las regulares. Y si no empezamos así las matemáticas, difícilmente después nos pasará lo que nos está pasando, ¿no? Es que las matemáticas son odiosas. Para nada, lo vais a ver. Yo he cogido un tema puramente matemático. Vamos a empezar por la más complicada, por el tiempo. Qué cosa más curiosa que el tiempo es perfectamente claro. Un día, otro día duran igual. Un año, otro año, otro año. ¿Dónde poner el cero? Ese es el problema del tiempo. ¿Dónde poner el cero? Si yo quiero medir la longitud desde aquí, desde Almendralejo hasta Mérida, pongo el marcador a cero aquí y tiro para adelante. Si quiero pesar, el cero está allá. Voy echando lentejas o lo que sea. ¿Dónde colocar el cero en el tiempo? Los romanos no son originales. Copian de culturas anteriores. Hay dos ceros para los romanos. El cero de la madrugada y el cero del ocaso. Y sus horas son 12 horas de día y 12 horas de noche. Invento de los mesopotámicos ya, 12. Y diréis, ¿y por qué 12? ¿De dónde sacan el 12? Lo vais a entender rápidamente. Como también vais a entender de dónde sacan el 60. ¿Por qué es sexagesimal el sistema del tiempo? O de los ángulos. Muy sencillo. Porque el 12 y el 60 los manejo con mis 10 deditos. Mis 10 dedos no es un sistema decimal. Y si claro, 1, 10, ¿qué tiene 12? No, tengo 10. Por favor, mano izquierda arriba. Pulgar va a tocar la falange distal del dedo índice. 1. Falange media 2. Falange proximal 3. Dedo corazón. Falange distal 4. 5. 6. 7. Anular, ¿me seguís? 8. 9. 10. 11 y 12. Manejo el número 12. Con una mano. Con las dos, el 60. Estos son 12, ¿no? 1. Y 12 más, 24. Y 12 más, 36. Y 12 más, 48. Y 12 más, 60. Luego ahora entenderéis por qué los mesopotámicos son tan enrevesados. ¿Por qué el 60? Porque lo manejaban con sus deditos. No era el sistema del 10, era el sistema del 12 y del 60. Ahora entenderéis por qué dividen el tiempo en 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Vale? Y seguro que habéis oído hablar, como no, si sois de lenguas clásicas, del Orologium Augusti de Roma. Orologium Augusti, porque orologio es el antecesor de la palabra reloj. Orologium es oro, horas, y logium el indicador de las horas, el marcador de las horas, ¿vale? Eso llega al catalán y queda reloje, y de reloje queda reloj. Bien, pues así es. Esa es la palabra reloj. Bueno, volviendo a Orologium Augusti. Se trata de un obelisco que Augusto mandó traer de Heliópolis. ¡Qué casualidad! La ciudad del sol.
la ciudad donde se controlaba el sol, donde se decía cómo funcionaba el sol y donde se medían las horas solares, en Heliópolis. Y para ellos fue un desafío hacer un barco a posta, tumbar el obelisco, cargarlo en el barco, llegar a Roma, descargarlo y ponerlo de pie. Eso solamente lo puede hacer los buenos ingenieros, los buenos artífices romanos, por supuesto, ¿no? Y ahí demostraron al mundo cuál era su poder. Pero claro, diréis, pero es que resulta que en verano las horas son así y en invierno las horas son así. A ellos les da igual. De todas las horas, estoy seguro que me decís cuál es la más importante del día. La hora sexta. Porque estamos en la... algo muy español. Estamos en la siesta. La hora sexta es la más importante para ellos. Tanto verano como invierno, ahí paran la actividad, esclavos, patricios, plebeyos, todo el mundo, se dedican a comer y se dedican a su siesta, como Dios manda. ¿Veis? Vale. Bueno, ¿y qué instrumentos van a utilizar ellos? El primer reloj individual, personal, que una persona puede tener es el reloj de pies. Ya los egipcios lo tenían muy claro, porque para los egipcios el canon de belleza y el canon de una persona es la altura de una persona 7 pies. En eso se basa el reloj de pies. ¿Y en qué consiste el reloj de pies? ¿Te prestas como voluntario? Sí, sí. Imagínate que Carlos, que nos ilumina tanto, sea el sol. Tú te vas a colocar de espaldas a Carlos. Lógicamente tu sombra se va a proyectar hasta aquí. Vamos a imaginarnos que a cierta hora tu sombra llegue hasta aquí. Por favor, vas a contar tu número de pies, desde ahí hasta aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pies. Te baja tu tablita del señor Palladio, en el siglo II, y te dice, son la hora cuarta. Porque estamos en el mes de marzo. Si estuviéramos en el mes de agosto, a lo mejor es la hora novena. ¿Me entendéis? Sí. ¿Habéis entendido lo de pies? Sí. Tribunal de Aguas de Valencia, antes de ayer. Un hortelano defiende que le falta un pie de agua y nadie lo entiende. Queridos míos, le falta ese pie. Ese pie que le falta, que en vez de ser 9, tú tenías que tener agua hasta el pie 10. Así que el reloj de pies funciona en la Huerta de Valencia actualmente. Para que veáis, y Palladio ya lo escribió en su momento. Y si queréis ver un reloj de pies, el único que yo he encontrado está en Zamora, en San Pedro de la Nave, y está grabado allí una escala exactamente igual que la que tenemos aquí de Palladio. ¿Vale? Y aquí tenéis un instrumento que he hecho yo para que sea más automático, nada más. Así que lo pasáis. Este es el reloj de pies de Palladio. De los egipcios, de los mesopotámicos, etcétera, etcétera. Vale. Más cosas. Hemos dicho que 12 y 12, ¿verdad? Aquí tenéis 3 modelos de relojes de sol. Este modelo, que está exactamente igual de tamaño, es el nuestro encontrado en Segóbriga. En Segóbriga. ¿Lo veis ahí? La varilla de cobre se llama... ¿Gnomo? ¿Lo puedes deletrear? ¿Sabes qué significa? El director, el maestro. Todos sois gnomones. ¿Es así? Todos sois gnomones. ¿Vale? Así no se os olvida. Palabra que viene de Egipto y luego lo hereda directamente la cultura helenística, ¿vale? Los griegos. Y los griegos, pues los romanos. Bien, y si os dais cuenta y contáis, tiene sus 12 horas y ya está. Pero claro, ahí tú le obligas a pasar el sol por donde tú quieres. O sea, las horas son las que tú quieres decir ahí, no las que dice el sol. Como es lógico y evidente, ¿no? Bien, vale, perfecto. Segundo reloj que me ha sorprendido muchísimo, ese apareció en Italia, es también de tamaño natural, es Pignataro, porque tiene una inscripción muy interesante.
¿La podéis leer, por favor, la inscripción esa de ahí? Filius, F Filius, túbula. No intentéis la traducción porque es una pregunta trampa. Hay 5.000 versiones de qué significa eso. Así que si queréis buscarlo en internet y esas cosas, cada uno opina una cosa. Efectivamente hay un tal Marcus Novius, efectivamente que es Filius de no sé quién, pero poco más. A partir de ahí, el túbula trae de cabeza a todos aquellos que intentan descifrar aquello. Y hay muchas versiones. Daos cuenta de una cosa muy importante. Ese reloj, este reloj solar, es hemisférico. ¿Para qué? Porque este reloj, al ser hueco, sí, es cóncavo, pero no es hemisférico, aquel sí es más acorde con esos desfases de verano e invierno. Aquel tiene más exactitud que este de aquí. ¿Vale? De hecho, una cosa muy curiosa, este reloj, parece ser que lo han estudiado allí los astrónomos de Cuenca, dice que este reloj se fabrica en Marruecos y llega a Cuenca, no sabemos de qué forma, porque está preparado con este ángulo, con su ángulo, es para Marruecos y para la latitud de Marruecos. ¿Vale? Aquel no, aquel parece ser que efectivamente se refiere a Roma. Por cierto, aquel es de Horologium, pero es también calendario, porque estos dos círculos que tenéis aquí, estos dos semicircunferencias que tenéis aquí, lo que hacen es marcar la sombra larga o corta para los solsticios y equinoccios. Es decir, cuando la sombra de la hora sexta llega por aquí, pues estamos entonces en solsticio de invierno, cuando estamos por allí, solsticio de verano. ¿Vale? Es decir, que ya tenemos ahí, por cierto, calendarios, viene de calendas, ¿no? Que es la relación de reyes, la relación de monarcas, o la relación que va escrita, ¿no? Las calendas. Vale. Bueno, pues eso es calendario. Y esos dos son a escala, pero este es una auténtica virguería, y como el Museo Arqueológico Nacional tiene derecho de pernada para quedarse con todo lo que le da la gana, está allí, en el Museo Arqueológico Nacional. Este reloj se llama, o es de Baelo Claudia, en Cádiz. Baelo Claudia. ¿Dónde tiene el gnomón? En ningún sitio. Porque el gnomón, si le da el aire, baja, sube y pierde exactitud. Entonces, aquel personaje, aquel patricio de Baelo Claudia, quiere un reloj donde no tenga esa inexactitud. Y entonces el sol pasa por ese agujerito y marca directamente sobre la hemisfera, que también, si os dais cuenta, tiene otras dos circunferencias internas, porque también estamos ante un calendario. Tamaño del original, al doble de este. Estamos con un monstruo que pesa su tonelada y pico de mármol. Y cuando llegan los visigodos, como son tan engarramantas, y el tiempo les importa 3 puñetas, lo utilizan de mesa de cocina. ¿Les gustó? Aquí para servirnos aquí la mesa de cocina, estupendo. Bueno, pues aquí acabó siendo mesa de cocina. Por suerte no lo rompieron y por suerte se ha podido recuperar y está en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, aquí tenéis entonces 3 ejemplos de relojes de sol. Pero es que el sol, hijos míos, hijas mías, cumple menos que el gobierno. ¿Cuándo el sol está a las 12 en el cenit? Un día. Solsticio de verano. Y un momento. Un instante. Nosotros diríamos un segundo. Los romanos dirían un instante. ¿No? Un instante. Solamente cumple ese día y en ese momento. Y el resto del año no cumple ni para Dios. Porque el este va cambiando y el sur va cambiando. Porque nuestra eje de la Tierra está inclinado y entonces produce esas variaciones. Es decir, es dificilísimo conseguir una exactitud con todo esto.
Y los romanos, si quieren algo, es ser exactos. Y consiguen la exactitud con los relojes de agua, que por cierto tampoco son invento romano, son invento mesopotámico y luego egipcio. Y aquí tenéis el ejemplo de los relojes de agua. ¿Qué se llaman? Clepsidra. Que viene de kleptos, que es lo que hacen nuestros políticos, más hidro, es decir, que roba agua. ¿Qué significa que roba agua? Pues que este recipiente le quita el agua al de arriba, ¿vale? Igual que esto, aquí tenemos dos clepsidras, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Vamos a ponerlo y prepararlo y ponerle su agua. Por cierto, mientras que yo preparo esto, os quiero recordar que la clepsidra más famosa del mundo clásico está en Grecia, en Atenas, y es la Torre de los Vientos. Decía que aparte de lo que sería un centro meteorológico, y esa clepsidra alguien estaría a cargo de ella y todas las horas pues la anunciaba, con un tambor, con un instrumento, con cualquier cosa. La anunciaban a todo Atenas, la Torre de los Vientos. Por cierto, desde hace un año ya se puede visitar porque parece ser que estaba clausurada por cualquier circunstancia, estaba en rehabilitación. Un prisma octogonal porque tiene las 4 direcciones principales y las intermedias. Y en cada una pues aparece un viento distinto que tiene su nombre, que yo no me lo sé. Vale. Pero esa clepsidra tampoco tiene exactitud. Y ahora entenderéis por qué es cónica los recipientes, porque así lo diseñan los egipcios. ¿Estáis de acuerdo conmigo que conforme el agua va bajando, la presión disminuye? La máxima presión se consigue con el recipiente arriba y la mínima presión con el recipiente abajo. Eso se traduce en que esa oscilación es muy rápida y luego muy lenta. Si el recipiente fuera cilíndrico, se notaría muchísimo. La forma de que eso sea más o menos acompasado es que sea cónico, que desplace al principio poca agua y luego desplace mucha agua. ¿Me entendéis? Para atenuar los efectos de la presión. Pero he dicho que los romanos no están conformes todavía con esto, quieren más exactitud y la tienen. ¿Cómo evitar los efectos de la presión? Con un sifón. Practicando un sifón. Es decir, que el agua no salga libremente, sino que salga por un sifón. ¿Me entendéis? Porque hay gente que se atreve a decir que es que los romanos no saben lo que es el sifón, ni conocen esas leyes, no conocen nada más que los vasos comunicantes. No, hijos míos, no. Para que llegue el agua a una ciudad, hacen sifones inversos. Tienen que bajar, tienen que estar arriba y tienen que subir. Luego conocen perfectamente lo que es la presión y lo que es un sifón. Y entonces, pues nada, lo que hay que hacer ahora con este instrumento, por cierto, las horas no las marcan con la aguja, sino que por ahí podéis ver una serie de rayitas, una serie de puntos, porque la hora te la va a dar el nivel del agua. Tienes que mirar dentro, tienes que cortar el nivel del agua. ¿Veis los puntos y las rayitas? Cada punto es una hora y cada rayita son 5. Ahora, con un efecto de sifón, pues la presión la hemos atenuado en parte o la hemos homogeneizado. Entonces, lo que hay que hacer es llenar y cebar hasta que no cebes lo que sería el sifón, esto no funciona. Una vez que ya está cebado, es decir, que ya llega por encima del nivel, le abres y el agua cae con una velocidad bastante uniforme. ¿Entendéis? Ya no es la presión alta y la presión baja. Ya el sifón lo que te consigue es hacer la misma, una presión bastante parecida. Bueno, pues esa es una clepsidra avanzadísima que tenían los romanos. Bien, ya las horas son equidistantes.
Cada hora ya tiene su equidistancia con los relojes, con las clepsidras. Pero conviven unos con otros. Tenía que ser un lío, ¿no? Porque si tú ibas al teatro, que por cierto, esto está nada más entrar en el Teatro de Cuenca, hay 2 columnas y estaban encima de las columnas, a una altura que se viera. Ahora entenderéis por qué tiene ese rebaje ahí, porque esto estaba a 3 metros de altura y tú lo veías desde abajo. Entonces la sombra la tenías que ver desde abajo. Bien. Era un lío porque este te marcaba la hora quinta y a lo mejor la clepsidra te marcaba la hora 3:30. Yo qué sé. Era complicado. Bien. Pero hay una situación en la que no toleran que el tiempo se les vaya. Y es cuando un senador tiene que transmitir su mensaje en el Senado. Ahí tiene un tiempo y de ahí no se pasa ni Dios. Y entonces se les ocurre hacer una clepsidra de arena. Porque aunque os parezca mentira, se sigue conservando la palabra clepsidra, pero han cambiado el agua por la arena. Entonces, yo he intuido, esto a lo mejor, si me permitís, es una frivolidad mía. ¿Me lo podéis permitir? Bien. Porque esto sí es una pieza arqueológica que la gente interpreta como embudo. ¿Cómo funciona? Pues os podéis imaginar. Vacío la arena, lo pongo debajo. Senador, preparado, su turno. Y empieza su alocución, dice sus palabras y, querido mío, en cuanto pare el último grano de arena, usted se calla. Fijaros cómo eran, que hasta hay autores que han dicho que había gente que trucaba esto para darle más tiempo y esas cosas. Por eso, la persona que controlaba el tiempo de las intervenciones, esto se lo llevaba a su casa, para que nadie lo manipulara, y lo llevaba allí a la sesión del Senado. ¿Me entendéis? Quiere decirse que siempre ha habido triquiñuelas en todas las situaciones. Por cierto, tiene tapa, ¿por qué? Simplemente para que no coja humedad. Si la arena se humedece, pierde esa fluidez. Si pierde fluidez, estamos perdiendo esa actitud. ¿Vale? Bueno, pues esto se sigue llamando clepsidra y no tiene agua, tiene arena, pero sigue llamando clepsidras a estos relojes de arena. Pero cuando Alejandro Magno llega a Egipto, se queda alucinado cómo consiguen aquellas personas hacer relojes de sol con una precisión asombrosa. El problema de Alejandro es que sus huestes, sus soldados, se le rebelan porque no tienen muy claro los turnos de guardia. La guardia era una cosa muy fastidiada y todo el mundo tenía que tener su mismo turno de guardia. Y Alejandro Magno, al llegar a Egipto, se da cuenta de esta virguería de reloj de sol, que se llama, o que apareció en Sile. Sile es, por desgracia, lo vais a entender rápidamente, la franja de Gaza. Alejandro Magno lo que hizo fue revitalizar el corredor que los egipcios tenían para su comercio con el Oriente, que no era por barco, era por tierra. Y cada jornada de viaje levantaban un campamento, y levantaban una ciudad, y levantaban una fortificación para defender ese comercio de Egipto. Bueno, pues Alejandro Magno eso lo toma, porque era una cosa muy buena, y sobre todo lo vuelve a reconstruir, ¿no? Y sobre todo le interesa este reloj de sol. Esta columna proyecta una sombra aquí. Entonces, esta columna aquí hace sombra. Está bien cuando la sombra está bien centrada. Quiere decirse, si yo lo giro ya hace sombra mal. Tiene que estar haciendo sombra perfecta. Y aquí tiene los meses en griego porque la sombra va cambiando. Y aquí las horas ya no son equidistantes. Todos los puntitos ya están adaptados a los meses. Entonces, este es el reloj de sol de Sile, de Alejandro Magno, y sobre todo una cosa muy importante, ahí tenéis la plomada, porque eso tiene que estar siempre perfectamente perpendicular, y perpendicular significa caer a plomo. La palabra perpendicular es caer a plomo.
¿vale? Perpendicular. Ahí lo tenéis, el reloj de Sile. Y yo, como siempre, soy gente de tecnología, pues diría, vamos a hacer nuestro reloj de Sile reciclando cositas. Aquí tenéis el reloj de Sile con tetrabric y tenéis ahí la escala la he intentado equilibrar más o menos. Bien. Bueno, pues creo que esto os puedo contar del tiempo. Por cierto, Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tempus fugit? ¿Muy fugit, muy fugit? Vale. Hemos empezado por lo difícil. Vamos por la longitud. ¿En qué miden los romanos? Pies. Pasos. Medidas naturales. Medidas naturales. El problema es, ¿quién es el natural? ¿Es el emperador? Claro. Ahora entenderéis por qué esas medidas naturales a lo largo del imperio cambian. Hasta que llega un tal Agripa y dice, hasta aquí hemos llegado. De aquí para adelante, las medidas son estas y no se cambian. Y llegan a la Edad Media, a España y a todo el imperio. A partir de Agripa, las unidades están unificadas. ¿Cuál creéis que es la más pequeña? ¿Cuál es la más pequeña? ¿Cuál? Digitus, el dedo. Mano voluntaria, la tuya. Ponla para arriba. Un dedo nada más. Digitus es la anchura existente entre la falange media del dedo índice de un extremo al otro. O dedo corazón o dedo anular. Esto es un digitus. ¿Vale? Que os lo paso. Para después. Quiero pasar con todo lo demás. Digitus. La siguiente en orden es el palmus. Y aquí llega lo terrible. ¿Y cuánto es un palmus? Mano voluntaria. Así. Esto es un palmus. No es esto. Esto es una cosa medieval. El palmo de aquí hasta aquí es medieval. El palmus romano era esto. 4 digitus, un palmus. 1, 2, 3, 4, un palmus. Este es el palmus. 4 digitus, un palmus. ¿Vale? Lo pasáis. ¿Cuál será la siguiente? En mayor. Pes. El pie. El pie romano. Y aquí empezamos ya el problema con los emperadores. Este es el pie de Agripa. No, era un mal pie, era un pie, no sé, si era pequeño, pues tenía que ser el tío, no sé, este es el pie de Agripa. ¿Y cuántos palmus tiene un pie? 4. 1, 2, 3 y 4. 4 palmus, un pie. Recordad el orden, 4, 4, de momento 4, 4. Y aquí ya hemos llegado a donde vamos. La siguiente, ¿qué será esto? ¿Qué será esto, compañera? ¿Qué será esto? El pasus romano. ¿Esto es un paso romano? ¿Esto quién se lo cree? De momento, un paso, 5 pies. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya hemos cambiado de 4 a 5. Un voluntario. Tú mismo. Vas a hacer lo que yo te diga. Te vas a coger tu pie derecho y lo vas a adosar. Bueno, aquí. Yo lo prefería que lo hicieras allí para que te vean todo el mundo. Ahí. Lo vas a adosar por ahí. Vale. Ponte por la otra parte, por la otra parte. Por ahí. Ya tenemos el primer pie, ¿no? Vale. Vas a andar normal y corriente, quizá... Ah, muy bien. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Vas a andar normal y corriente con un poquito largo. Intenta dar un paso un poquito largo tuyo. ¡Para! No. ¿Tú crees que el legionario daba esos pasos? Y encima cargados con 40 kilos. No, hombre, no puede ser. Si además son canijos, te lo estoy diciendo. Ahí está. No puede ser. ¡Ah! El paso es
desde que el pie derecho abandona el suelo hasta que lo vuelve a tomar. Repetición. Repetición. Pie izquierdo. Desde que el pie derecho abandona el suelo hasta que el pie derecho vuelve a recuperarlo. ¿Lo entendéis? Entonces, muchas veces estas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para vosotros en vuestras traducciones, en vuestras cosas, hay que intentar darle ese punto de vista científico. Por eso os he dicho que nos tenemos que llevar bien, que los científicos y los latín tenemos que ser uña de carne, que no somos nadie. Los científicos no somos nadie sin vosotros. Así de claro. Bien, este es el paso, ¿vale? Ahora ya lo entendéis perfectamente. En España nos gusta el paso doble, ¿no? Los romanos tienen su paso doble. Paso doble romano. Paso doble romano. Es decir, los 10 pies. ¿Lo puedes poner tenso, Aurora? Muy bien, 10 pies. A esta medida le llaman los romanos, además lo vais, si es que lo estáis diciendo todos los días, la pértiga o la decempeda, 10 pies. Vale, entonces lo vais entendiendo muchas veces, le vais encontrando alguna explicación a vuestras traducciones, ¿verdad? Estos son los 10 pies, ¿vale? Los dos pasos romanos, la decempeda o la pértica, como se llama esa vara que utiliza el atleta, la pértiga. Ahora entenderéis porque esto está relacionado también con los Juegos Olímpicos, como es lógico. Luego fijaos como aquí, por ejemplo, podéis integrar a los compañeros de educación física que el estadio de competición tenía 125 pasos. Y ya no vale una vara, ya hace falta una cuerda. Entonces, por favor, compañero, ¿te importaría coger el extremo de esa cuerda y sacarlo para allá? Si tú desenrollases esa bobina, daría lugar a un estadio 125 pasos. Y estamos viendo el instrumento original que utilizaría el arco. Gracias. Ahora lo recoges. Y el artífice romano, si os dais cuenta, las cuerdas, porque ya Herón de Alejandría hace un tratado de las cuerdas y dice cómo se tienen que usar y de qué materiales tienen que ser para que no pierdan exactitud. Tiene que ser cáñamo, esas de cáñamo, y sobre todo, de vez en cuando hay que intentar colgarlas, que estén colgadas, y hay que darles grasa o cera de abeja para mantenerlas perfectamente. Pensar que todo esto va a estar en el campo y va a estar arrastrándose por el barro y por la tierra. De vez en cuando hay que curarlas y hay que trabajarlas para que no pierdan esa actitud, porque la exactitud es fundamental para los romanos. Por cierto, ¿qué cosa se me ha olvidado? Hablando de esto y hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en su campaña que empezó por Egipto y acabó en la India, le interesa una cosa muy importante: medir dónde estaba o cuál era la tierra conocida. Y se llevó a un grupo de bematistas, es decir, gente educada en sus pasos. Se pasaron mucho tiempo educándose a hacer sus pasos y a ser siempre iguales, llano, para arriba, para abajo. Y los bematistas, el grupo de bematistas, aquel escuadrón de bematistas fue fundamental para Alejandro Magno, porque él tenía la medida del mundo en pasos. Alejandro Magno abrió una brecha que Colón necesitó para conquistar América. No sé si me entendéis, o sea, que para que veáis qué trascendencia tienen estas cosas, la palabra esa que por cierto, bematista significa ritmo. Ritmo. ¿Me entendéis? Bematista es ritmo. Por eso yo me he esforzado en deciros que ese grupo de personas se educó en el ritmo para hacerlo rápido y hacerlo bien, pero siempre igual. Ritmo. Vale. Muy bien. Está claro
Después del estadio, la siguiente medida son los 1000 pasos, que se llama la milla romana. Son 1000 pasos de estos, ¿vale? 1000 pasos de estos. Y cada milla se simboliza con un... Qué gusto da con los de clásicas, ¿verdad? Es que me dejáis todo, de verdad, os quiero muchísimo, de verdad. ¿Qué haría yo sin vosotros, de verdad? Bueno, pues eso es lo que la milla romana. Bien. Todavía hay una unidad más grande. La legua. La legua. Y aquí llega el caos. No está muy claro cuánto mide una legua. Y nunca ha estado muy claro. Y alguien, ya muy tarde, ya por el siglo XVII, cuando tenía que pagarse el correo y tenía que saberse bien las medidas de Hispania y el correo cobraban dependiendo de la distancia y del tiempo, a alguien se le ocurre decir cuánto es una legua. Y os vais a sonreír. Legua es la distancia que una yegua cargada, legua, legua, ¿os dais cuenta la similitud? Legua. La distancia que una yegua cargada recorre en 1 hora. Eso es la legua. Definición del siglo XVII. Es decir, que no sé si los romanos llegaron a definirla así o cómo la medían, porque era una cosa muy, muy difícil. Y en cambio ellos, en sus grandes planos, ponían leguas, las leguas. Bueno, pues de ahí a lo mejor unís legua, equa, la yegua, no caballo. Y no puede ser que una medida la asocies a algo que es dificilísimo de saber cuánto es 1 hora. No sé si me entendéis. El problema de la legua no es que, es que si tú la supeditas al tiempo, si no mides bien el tiempo, tampoco mides bien la distancia. No sé si me entendéis, ese es el error que tiene la legua. Bien, y claro, y nosotros para la milla o la legua vamos a utilizar una cuerda, pues ni que fuera las bobinas estas de telefónica que tienen, no. Para ello, los romanos se basan en este instrumento tan apañado que se llama... ¿Odómetro? ¿Se llama? Odómetro. Odón, camino, metro, medida. ¿Os dais cuenta los de ciencias? No somos nadie sin vosotros, lo vuelvo a repetir. Bueno, pues este es el odómetro. Y diréis, ¿este odómetro de quién es? Bueno, pues parece ser que Herón de Alejandría lo describe, también lo describe Vitruvio, y lo describe muy bien. Pero yo no sé si es que eran pésimos en dibujo. Madre mía, qué gente más de garamantas para dibujar los romanos. De garamantas a más no poder. No han dejado un dibujo de ese aparato. Llega el siglo XVI con el Renacimiento y Leonardo da Vinci, que sí que coge los textos romanos, lo diseña y lo dibuja. No sabemos si llegó a construirse. Claro está, ya no es las medidas romanas, ya son las medidas del siglo XVI que han cambiado completamente, aunque sigan conservando a lo mejor el nombre. O sea, siguen conservándose los pies, pero ya no la medida, ¿vale? Ese odómetro se basa en lo siguiente. ¿Veis la rueda de abajo? La rueda de abajo tiene un paso. La circunferencia de la rueda de abajo tiene un paso. Esa circunferencia, Carlos, te toca. Cógete tu odómetro y vas a hacer lo que yo te diga, porque quiero que vean el efecto a nuestros compañeros. Vas a hacerlo despacito porque quiero que observéis esta rueda intermedia que es la clave. Tira para adelante. Despacio, más despacito. Cada paso, ¿veis? Acaba de dar un clic. Sigue. Clic. 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 Bueno, pues
Aquí hay 25 clics. Es decir, para que esta rueda dé una vuelta han pasado 25 pasos. Sigue, sigue. Para que lo vean. ¿Veis el clic? ¿Qué bien? Vale. Perfecto. Ahora lo dejas ahí. Y esa rueda intermedia engrana con otra que hay aquí arriba. La veis que está aquí adelante. ¿Lo veis aquí esta rueda? Que tiene 5 dientes. 25 por 5, 125, un estadio. Una bolita. 2 estadios, 2 bolitas. 3 estadios, 3 bolitas. 16 estadios, 2 millas romanas. Es decir, cuando caen las 16 bolitas de aquí, hemos recorrido 2 millas romanas. ¿Vale? El problema del asunto es que lo que sí se describe, que ese odómetro que fabricó Vitruvio lo fabricó para una carreta. Es decir, una rueda de la carreta estaba preparada para ello. Entonces, a la vez que transportaba su carga, iba midiendo la distancia. O sea, Vitruvio no lo describe como un aparato autónomo como este. No sé si me entendéis, como una carretilla. Lo está describiendo para una carreta. Todos vosotros lleváis un odómetro en vuestro coche, exactamente igual. Solo que después se traduce en numeritos o en electrónico, igual se me da. Pero el sistema es el mismo, es una rueda, otra rueda, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el odómetro. Y está preparado para 2 millas romanas. ¿Sabéis quién fue Frontino? Frontino. Alto, alto, alto. El que escribió una obra, un escritor romano, funcionario, que escribió una obra de Acueductus Urbi Romae. Dentro de su currículum falta otra palabra, es artífex. Y fontanero. O sea que, aparte de ser literato, es artífex y fontanero. ¿Qué hizo? ¿Qué dices que hizo? Es una obra, ¿no? El Acueducto de Urbi Romae, ¿no? Donde habla sobre, no solamente sobre los caudales, sobre las piezas, como son los sifones. ¿Veis? Una buena descripción. Pero hizo una cosa muy importante, que le pudo costar la vida, pero por lo menos si no le costó la vida, la enemistad seguro. Descubrió que en el acueducto de Roma se sustraía agua. Se escapaba el agua. Yo lo he diseñado también para ser un caudalímetro. Si le quitáis la rueda principal y le ponéis una rueda de paletas y lo encajáis en una canal, da vueltas y tenéis, cada bolita será un caudal. Ahora serían tantos metros cúbicos, pues los romanos tendrían su equivalente. Es decir, que probablemente, digo probablemente, una de las formas de medir el caudal sería esta que tuvo Frontino. Los romanos, la capacidad y la longitud para el día a día son los fundamentales. No les gusta la masa. Celemín, medio celemín y cuarto de celemín. ¿Vale? Vale, pues este instrumento ha llegado hasta nosotros. Pero los romanos lo tenían exactamente igual en sus medidas. ¿Vale? O sea, la idea sigue permaneciendo y permanecerá por los siglos. Y esto no mide masa. Un celemín no son 3,5 kilos. Y diréis, ¿por qué? Porque el trigo de Castilla de secano tiene menos densidad que el trigo de regadío de Cataluña. Tú no puedes medir en kilos porque vas a cometer fraude, porque los trigos son distintos, o las cebadas. Entonces se mide en capacidad, que aquí se unifican las cosas. El celemín es celemín en todos los sitios. Pese más, pese menos. Bueno, pues los romanos miden en capacidad. Y les encanta la capacidad para las lentejas, para el agua y para todos los líquidos. ¿Y cuáles son las medidas de capacidad romanas? Mesa ponderaria es mesa de las medidas. Y está a cargo de un ponderarius. Y de varios ponderarius, un ponderarius maximus, que es el que controla las pesas y las medidas y que no haya fraudes. Llegan los árabes y le llaman el almotacén. Pues esta es la mesa ponderaria. Vamos a ver las medidas cuáles son. La primera de ellas
Un voluntario. Un voluntario. Venga, quien sea. Lee, por favor, el nombre de la mayor de todas. Sextarius. Repítelo. Sextarius. Ahí está. Sí, ahí puede. No me engañes. No te engañes. Sextarius. Este es el Sextarius, ¿vale? Y os lo paso. Si es Sextarius, estamos hablando de la sexta parte, que después lo diremos. De momento Sextarius es la sexta parte. Vamos con la siguiente. ¿Emina o Gémina? No sé. Émina. Émina. ¿Lo ponéis también? ¿Émina? Sí, Émina. Émina es Emi, la mitad, ¿no? Entonces esta es la mitad que aquella. Sextarius lo dejamos aparte. Esta es la mitad que esa, mitad. Cuartarius. Alto, alto. Cuartarius. Cuarta parte. Mitad, cuarta parte. Y a partir de aquí la hemos cagado ya. Lee. Acetabulum. Perdón. Acetabulum. Acetabulum o acetabulum. ¿Eso qué es la mitad? ¿Qué es esto? Ay, señor. Y diréis, ¿para qué puñetas habrá traído este hombre mi cadera? Yo estoy operado de las dos caderas, estoy operado de aquí, o sea que esta es mi cadera. La tengo allí en mi mesilla de noche. Para decir, ya tengo la sutura en las dos. ¿Qué es el acetabulum? Ese hueco de ahí es el acetábulo. Es decir, la palabra, la unidad de medida romana, acetabulum, acaba en medicina con el hueco de la cadera, porque es su medida. ¿Me entendéis? Por eso se rompe el orden, ya no es émina, ya no es cuartarius, ya es acetabulum o acetabulum, ¿vale? Muy bien, ¿puedes pasar el acetabulum? Sí. Acá. Mitad. Aquí es todo la mitad. O si queréis, doble, igual se me da. Es decir, 2 elevado a 0, perdón, 2 elevado a 1, matemáticas, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 y 2 elevado a 5. Es decir, 2, 4, 8, 16 y 32. Para que veáis las matemáticas, cómo se pueden enredar los de matemáticas y cómo a lo mejor tienen sentido las matemáticas así. Bien, y nos queda la más pequeñita. Fiatus. Me suena ciática. No. Fiatus, chato, el chato de vino. Mira. Cuando pidamos en el siguiente bar un chato de vino, estamos con la medida de los esclavos. Los pobrecicos no podían tomarse más que un chato de vino, un fiatus. ¿Vale? Luego fijaos las palabras, muchísimas gracias. Fijaos las palabras como siglos después se siguen manteniendo con otro nombre. Ya le encontramos entonces sentido el chato de vino o el acetábulo. Estoy seguro que los médicos no se han parado a pensar que es una medida de capacidad romana. Pero nos hemos quedado en Sextarius. Vámonos para arriba. Vamos a ver de dónde la sexta parte. El Sextarius es la sexta parte de este recipiente que, aunque os paséis, no está cocido, entonces lo quiero que lo manejéis con sumo cuidado, porque este es el Congius Patrón de Vespasiano. En el Museo de Nápoles está el Congius Patrón firmado por Vespasiano, porque nadie podía fabricarlos sin su orden y sin su permiso, para que todo fuera perfectamente exacto. Entonces, Sextarius, sexta parte del Congius, ¿vale? Pasadlo por ahí y así también podéis ver la inscripción. Y la mayor medida de capacidad que tienen los romanos es esta de aquí, que si os ha sorprendido lo que os he dicho hasta ahora, esto os va a sorprender más.
esto que tenéis aquí es un recipiente, mitad, doble, ¿vale? Exactamente igual que el ceremín, ¿vale? ¿Cuál es esta medida de aquí? El ánfora. El ánfora no es el recipiente, no es solo el recipiente de barro para transportar los líquidos, no señor. Es una medida de capacidad ya de los griegos, el ánfora. Y diréis, ¿y cuántos congius un ánfora? 8. Fijaos qué diversidad, empezamos por 2, luego seguimos a 8, fijaos las unidades estas que aumentábamos a 5, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues este es el ánfora. ¿Y qué es el ánfora? Un pie de alto, un pie de ancho y un pie de largo, un pie cúbico. Un pie cúbico es el ánfora. Es decir, que en esto se unen las capacidades con las longitudes. Acaban en el pie cúbico. Y ahora, por favor, reflexionar cuando leáis la noticia de que se ha descubierto un pecio con 20.000 ánforas. Eso no puede ser. No puede ser. No puede haber 20.000 ánforas en un barco, por muy grande que sea. Entonces, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Es que se ha equivocado el periodista? No. El volumen sumergido de una nave, lo que en física llamamos la carena de la nave, que es el volumen sumergido, se mide en ánforas. Entonces, 20.000 ánforas para un pecio no lleva 10 soldados. No, es que el problema es la línea de flotación. Claro. Entiendes que lo que está debajo de la línea de flotación es lo que está diciendo. Claro. Parte de arriba. No, claro. Yo digo siempre... Yo digo que no se entiende en la noticia que lo que está diciendo es solo lo que... Solo lo de abajo. La línea de flotación. Exactamente. Exactamente. Entonces, por favor, así que ahora ser críticos y cuando, más que críticos, intentar entenderlo de esa forma. O sea, el ánfora es el pie cúbico, ¿vale? Entonces ya sabéis una nueva dimensión del ánfora que no solamente es el recipiente de... Es más, las primeras ánforas eran de un ánfora. Si es que es lógico, ¿no? Las primeras ánforas, ¿de cómo las harían? ¿De un ánfora? Lógico y evidente. Bueno, en congius y ánfora estamos hablando de 8. 8 congius, un ánfora, ¿vale? Bien. Y con esto pues acabamos la capacidad. Como voy tan deprisa, me he dejado una cosa muy importante. Y os quiero explicar por qué esta dispersión 4, 4, de repente 5, luego después subimos a 6, etcétera, etcétera. Porque no os he explicado otras unidades de longitud, que lo vais a entender rápidamente. Esta de aquí se llama el palmipes, porque es un palmo y un pie, con lo cual estamos ya en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4, 5. Y este es el codo o la ulna, que son 6. Es decir, son 4 más 2, 6. Ya hemos metido el 3. ¿Por qué los romanos son tan raros? Y no van de 10 en 10 como nosotros. O no van... No es que sean raros. Los romanos no tienen muy claro el algoritmo de dividir. De dividir. Ellos no dividen como nosotros, nuestro algoritmo de dividir tiene 200 años. ¿Qué hacen ellos? Cualquier medida que tienen que hacer para la luz de un arco, para lo que sea, tienen que ser siempre múltiplos de algo, para que se divida y quede exacto. No sé si me entendéis. Por eso el 360 es tan fantástico. Divisores del 360. 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Me entendéis? Divisores del 10. El 2 y el 5. Y el 3, que es muy jodido, que es que la trisección de un arco, está todavía por descubrir cómo se hace la trisección. El dividir por 3 es muy fastidiado. Por esa razón necesitan incorporar el 6, que es múltiplo. Es decir, esta dispersión de unidades se debe a que tienen que dividir. Y cuando proyectan un arco, o cuando proyectan un puente, no lo hacen de cualquier forma, lo hacen siempre pensando en que van a tener que dividir y por tanto tienen que hacer múltiplos de algo. Tienen que ser múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 5, ¿vale?
¿Veis las matemáticas cómo también funcionan? Vale. Bueno, pues ya nos queda ya los últimos minutos para la masa. La masa, los romanos no les gusta nada. Fijaros qué cosa más curiosa y otra contradicción histórica. Ahí tenéis dos instrumentos para medir la masa. Este dorado es la balanza, ¿verdad? Y fijaos la contradicción histórica. ¿Cómo se llama este otro instrumento aquí en Castilla o aquí en Extremadura? Los romanos odian la romana. Los romanos odian la romana. Si pueden evitarla, la evitan. Y diréis, ¿por qué? Porque es muy fácil de trucar. Si yo el pilón lo cambio por otro más grande, ya la hemos cagado. Esto no vale. Si yo le pongo un plato más pesado, ya no vale. Es tan fácil de trucar que llega un momento en que llega a proscribirse el comercio con este tipo de balanzas, que por cierto no son romanas, egipcios. Ya en Egipto se sabía las leyes de la romana, se sabe las leyes, lo que sería el momento de las fuerzas, etcétera, etcétera, para diseñar las romanas. Y los romanos miden la masa en uncias, es decir, en... No, uncia. No, onza. Onza, perdóname, es onza, ¿verdad? Es onza, ¿verdad? En uncias y en libras, en librae. ¿Vale? Eso es las dos principales medidas para él. Y luego hay sus múltiplos más pequeñitos para las balanzas de precisión que habéis pasado, que son estas pesitas de aquí, que son para cosas, pues para oro, para cosas ya de muy... para las monedas. Las monedas romanas tenían todas un peso adecuado. Y ese peso se hacía con precisión con este tipo de medidas. El problema del asunto es que hemos conservado libra y onza. Para los romanos empezamos por el 12. Qué curioso, ¿verdad? Ya sabéis por qué, ¿verdad? Lo hacían por el 12. Y en cambio ahora, la onza y la libra no es 12. Eso ya se ha perdido. Se ha quedado el nombre, pero se ha perdido. Y por cierto, así es como aparecen en los yacimientos las pesas, todas unas dentro de otras. Porque esta de abajo pesa lo mismo que el resto. Y esta pesa como estas. Por esa razón entendéis, en el diccionario Bosch, mi gran aliado, el diccionario Bosch, que tengan esta forma y se adapten ahí. Porque siempre se hace así. La de abajo es todas las de arriba juntas, ¿vale? Porque es muy fácil a la hora de pesar. Si tú pones esta y ves que se va para un lado, pues lo que haces es tirar de la anterior. ¿Me entiendes? Porque tú ya sabes que todas las demás pesan lo mismo. Todavía quiero pensar en la ilusión de que la educación integral está ahí, y la educación global. Y ya os he dicho desde como el principio, yo no entendería las ciencias sin esto.